11:12. Continuamos en nuestras mañanas, Dani, y vamos a conectarnos inmediatamente con Humberto Rueda, un invitado muy especial con quien vamos a estar hablando, dialogando de este libro, Cómo sembrar felicidad. Vamos a conectarnos. Humberto, ¿cómo estás? Hola, Daniela, muy buenos días, Daniela, muchas gracias por invitarme y por tenerme en su programa. Bueno, nosotras felices de que él esté con nosotros y queremos dialogar un poquito contigo sobre este libro. ¿Cómo sembrar felicidad? ¿Cómo se puede sembrar felicidad, Humberto? Bueno, en el mundo laboral, digamos que para sembrar felicidad se requieren dos cosas, y utilicé la metáfora de la siembra porque se requiere, por un lado, tener un terreno que sea fértil, que tenga nutrientes, que tenga humedad, etcétera, pero por otro lado la semilla tiene que ser saludable. Y en el mundo laboral, esta metáfora, el terreno fértil equivale como a la cultura de la organización, al entorno laboral, al ambiente laboral, y la semilla equivale a las personas, que también tenemos que estar sanos, que también tenemos que restablecer nuestro ADN original. Y básicamente el libro habla de eso, y por eso no solamente es bueno para sembrar felicidad en la organización, sino también en la vida de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de sembrar felicidad de alguna u otra manera en el ambiente laboral, también hay un término que veo que utilizas, que es la espiritualidad laboral. Cuéntanos un poquito, porque siento que vamos a todo lo que pasa dentro de una empresa, cómo debe estar fuerte nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y nuestro ser. Sí, y mira, lo primero es decirte que la espiritualidad organizacional yo lo llamo la dimensión desconocida en las organizaciones. Literal. Porque parece ser todavía como un tabú, como lo era hablar de homosexualidad en el siglo pasado. Hoy en día todavía hablar de espiritualidad en las empresas es un tabú, pero es una dimensión del ser humano. O sea, la espiritualidad es una dimensión, como decir el cuerpo físico, la dimensión mental, la dimensión emocional. Esta dimensión también existe, es importante, es fundamental, es poderosísima y tenemos que reconocerla. Entonces, lo que busco acá con el libro es, incluso desde mi propia experiencia de 30 años de vida corporativa, en roles directivos, y de sentirme vacío en lo que yo hacía, recorrí un camino de 20 años, y de esos aprendizajes quedaron plasmados ahí en ese libro y en ese modelo que me Sembrar Felicidad, que es muy importante para encontrar sentido y significado en nuestra vida. O sea, yo tengo un dicho que yo soy barranquero también, estoy feliz además de estar acá en este programa. Yo tengo un dicho que nadie encuentra la trascendencia en la vida acostado en una hamaca, aunque claro que bacanísimo estar en una hamaca descansando, pero ahí no es donde encontramos la trascendencia, la encontramos realmente en el trabajo, a través del servicio, poner nuestros talentos con amor al servicio de los demás. Pero entonces tenemos que conectarnos con esa trascendencia, y de eso se trata la espiritualidad. La espiritualidad va muy de la mano con la trascendencia, no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con creencias, es una dimensión humana y es un gran poder cuando nosotros despertamos nuestra conciencia espiritual. Humberto, de pronto nos podrías compartir algunos elementos claves de esa espiritualidad organizacional para desarrollar espacios de trabajo seguros. Sí, mira, hay como, yo diría, hay un elemento central, fundamental, que es que nosotros en las organizaciones, toda organización debe tener un propósito trascendental definido. Y ojo, y voy a decir aquí una frase importante, y es: ninguna empresa debe tener como propósito hacer dinero, pero necesitamos hacer dinero para poder honrar nuestro propósito. Claro. Entonces, toda organización tiene que tener un propósito definido, porque ese propósito es el que nos va a inspirar y sobre todo va a atraer a las personas que vibren con él. Pero una vez tenemos definido ese propósito, eso es como la tablilla que había antes en los buses allá en Barranquilla que decía voy para Boston, no sé qué, eso es la declaración de propósito, pero hay que ir a Boston, hay que avanzar, y entonces hay que asegurar que todos los procesos en la organización honren ese propósito, que los indicadores, eso que estamos monitoreando para saber si vamos bien, estén alineados y expresados en el lenguaje del propósito. Y obviamente tenemos que asegurar que las semillas, que los individuos que formamos la organización, comenzando por los líderes, tengamos desarrollada nuestra inteligencia espiritual. Cuando nosotros desarrollamos la inteligencia espiritual, lo primero que sucede es que conectamos con la trascendencia de lo que hacemos, con la trascendencia del trabajo, nos desvictimizamos, nos volvemos protagonistas de nuestra propia vida y encontramos en el trabajo ese disfrute y esa bendición de trascender.
Pero Humberto, acabas de decir algo y me genera a mí también la duda. Cuando hablas de los individuos, estás hablando en plural. ¿Cómo hacer para que todos los individuos de una misma organización estén en la misma sintonía y pueda existir algo que se llama un buen ambiente laboral para que todos los diferentes aspectos o todos los diferentes elementos vayan todos de la mano? Porque también es muy difícil hacer crecer esa semilla si no todos están en la misma sintonía. Claro, es así, es verdad lo que dices, y digamos que por eso yo decía que se requiere un terreno fértil y una semilla saludable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una organización se alinea con ese propósito trascendental, todas sus acciones, todo lo que hace, tiene que estar orientado a honrar ese propósito. Entonces, digamos que el propósito organizacional se convierte en el jefe. Yo digo, hay que obedecer al jefe, pero el jefe en este caso no es el presidente de la compañía, es el propósito. Entonces nos guía a hacer algo trascendental, nos guía a tomar decisiones adecuadas. Pero al tener ese propósito alineado, digamos que nos va a servir de guía para comenzar a hacer un trabajo. Las empresas no pueden asegurar que sus individuos, que sus colaboradores desarrollen su inteligencia espiritual, pero sí pueden ser facilitadoras para que eso suceda. Entonces la idea es que las organizaciones faciliten esos espacios para abrirle el ambiente, el entorno, abrir las puertas a la espiritualidad, tanto a nivel organizacional como a nivel de cada uno de los individuos, y por supuesto es decisión de cada uno de nosotros pues activar esa conciencia espiritual en nosotros. La empresa no puede asegurarlo, no puede forzarlo, pero sí puede ser el vehículo facilitador para que esto suceda en la organización. Y la verdad que funciona muy bien. Humberto, bueno, sácame de una duda. ¿Qué son los riesgos psicosociales y cuáles son las consecuencias tanto para las personas como para la empresa, así como se menciona en el libro? Liliana, los riesgos psicosociales, como su nombre lo dice, son unos riesgos que son psicológicos y sociales. Entonces, los psicológicos están asociados con la relación que tenemos nosotros con nosotros mismos, y los sociales, la relación que tenemos con los demás. Entonces son riesgos que están asociados, que impactan el mundo laboral, pero algunos están asociados con el mundo interno del trabajo, otros con el mundo fuera del trabajo, nuestra familia, fuera de la empresa y el estrés. Entonces digamos que eso afecta nuestra salud, pero afecta nuestra productividad. Y la idea es que toda organización tiene que estar monitoreando eso, porque cuando estamos sufriendo y impactando nuestra salud mental, comenzamos a tener, por ejemplo, comportamientos agresivos, comenzamos a sentirnos agotados, comenzamos a bajar nuestro rendimiento, nos aislamos, tenemos mal sueño, obviamente los riesgos ya de enfermedades cardiovasculares, etcétera. O sea, son resultados de sentirnos estresados o estar viviendo un término que en inglés se llama burnout, que es como que nos estamos quemando realmente. Y te quiero dar unos datos que me parecen dramáticos. El 63% de los presidentes de las compañías tienen síntomas de burnout. El 45% de los gerentes en general, de todos los niveles, tienen problemas de estrés. Pero imagínate que el 70% del clima laboral es impactado por lo que haga esas personas. O sea que si los jefes están mal, de ahí para abajo la cosa está en problema. Por eso hay que hacer ese trabajo, y hay que hacerlo primero a nivel de los líderes de la organización. Bueno, Humberto, muchísimas gracias, muy interesante el tema. Aquí tenemos el libro, prometemos leerlo y poder entenderlo muy bien, así que muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Daniela, Liliana, un feliz día para todos. Lo mismo para ti y nosotros. Felicidades. Que se note que hoy es viernes y nos vamos con DJ JK Donado.